¿Qué es lo más inútil que te enseñaron en la escuela? Probablemente que al parecer el apodo de Vivaldi era el cura rojo. Tuvimos que estudiar para los exámenes, pero nuestro maestro decidió visitar 3 sitios web separados y hacernos leer sobre él. Mi profesor de historia de la música nos enseñó que a Vivaldi también se le conoce como el cura rojo. ¿Por qué era comunista? No, solo tenía el pelo rojo. Literalmente me acabo de enterar de que era sacerdote hace unas 2 semanas gracias a Wikipedia. Habría sido increíble aprender eso en mis clases de música cuando era niño, ya que tocaba el violín y participaba activamente en la orquesta de mi escuela primaria, tanto en la escuela primaria como en la secundaria. También estuve en el coro durante la escuela secundaria. Realmente no he encontrado un uso para el baile cuadrado. Da vueltas y vueltas a tu pareja. Había esa semana cada año en la clase de gimnasia donde los chicos luchaban y las chicas aprendían a bailar con Cotton Eye Joe. Por alguna razón, Kentucky crea el 90% de las bolas de discoteca de Estados Unidos. En realidad tiene sentido si lo piensas. Las bolas de discoteca son un artículo de nicho que no esperaría tener 1 tonelada de diferentes fabricantes. Y Kentucky tiene una ubicación central para que pueda enviar fácilmente sus bolas a cualquier lugar de los Estados Unidos rápidamente. Bueno, mi clase más inútil fue después de que me transfirieron de universidad. Aprobé cálculo 2 pero tuve que tomar matemáticas comerciales, que era álgebra básica, a pesar de una conversación muy larga con mi asesor sobre lo absurdo que era. Afortunadamente, después de 1 mes y medio, el profesor pidió hablar conmigo, ya que mi promedio era del 107% y aparecía la mitad del tiempo. Me dijo que dejara de venir a clase una vez que le expliqué mi situación. Me transferí a mi universidad después de liquidar mis créditos de bajo nivel en un colegio comunitario. Mi asesor me dijo en ese momento que no tenía que preocuparme por su clase de orientación para estudiantes de primer año porque era una transferencia. Avance rápido unos años y me estoy preparando para graduarme solo para descubrir que en realidad era requerido. Así que terminé siendo un estudiante de último año de 26 años en una clase diseñada para enseñar a jóvenes de 18 años cómo no arruinar su nueva independencia. En la escuela pública, ojeamos la guerra de Vietnam porque quedaba poco tiempo antes de las pruebas y no iba a ser mucho. Para resumir, perdimos esa. Comillas sencillas. ¿Cómo detener una pelea simplemente diciendo por favor? Detente, eso no me gusta. Perdón, gracias y por favor. Las 3 palabras de oro que te darán todo en la vida, desde $1.000 millones hasta una hermosa pareja y un gato obediente. Y si eres especialmente diligente, entonces Jeff Bezos probablemente donará toda su riqueza y se convertirá en monje budista en Dharamsala. El poder de las palabras. Amigo. Que la batalla de Hastings fue en 1066. Su única utilidad en la vida ha sido cuando digo lo único que recuerdo de las lecciones de historia es que la batalla de Hastings fue en 1066. 1066. La batalla de Hastings. 1666. El gran incendio de Londres. 1966. La invasión de los Beatles. 1066 es tan importante que está afectando las mismas oraciones que estamos escribiendo y leyendo en este momento. El inglés antiguo y anglosajón sonaba increíblemente germánico, y sin la conquista normanda seguiría siéndolo y probablemente sonaría como holandés. En cambio, la invasión infundió una gran cantidad de francés en el idioma. ¿Alguna vez se preguntó por qué Canadá y el Reino Unido usan la ortografía francesa incluso si no siguen la pronunciación francesa? Creó un idioma híbrido germánico romance que hablamos hoy. En otras palabras, hizo tolerable el inglés. Lluvia ácida. Siempre me cagué de miedo cuando era niño, pero todavía no he oído nada al respecto desde 6º grado. La lluvia ácida no era una broma para los que vivíamos en Nueva York y disfrutábamos pescando truchas. En el lapso de una década que comenzó a mediados de los años 70. Las poblaciones de truchas nativas en Adirondacks fueron erradicadas casi por completo. Todo lo que pescarías eran truchas almacenadas por el gobierno. Hasta el día de hoy, las poblaciones de truchas nativas no se han recuperado por completo. No te miento, en 3º me enseñaron a tirar las sábanas meadas sin que nadie lo supiera.
Esto es bastante útil. Sé que la tarifa Hawley-Smoot fue la más alta de la historia. No tengo idea de cuál es la importancia de eso. Si fue bueno, malo o indiferente. La importancia es que algunas personas creen que empeoró mucho la Gran Depresión. El coronel Sanders tenía 60 años cuando se puso a trabajar y comenzó KFC. ¿Cómo interpretar la poesía? Porque luego, cuando fui y lo hice, obtuve malas calificaciones por no obtener la interpretación correcta. Cuando un poema está abierto a la interpretación, debe tener evidencia para respaldar esa interpretación. Puede ser dentro del poema, la biografía del autor o pistas culturales. Pero tiene que haber algún tipo de evidencia para respaldar esa afirmación. Así que definitivamente puedes tener una interpretación objetivamente incorrecta de un poema. La interpretación de la literatura es la lección más tonta y solo la enseñan seriamente los instructores pretenciosos más desconectados. ¿Cómo se calzan los niños romanos? Bueno, con la cantidad de tiempo que pierdo en Reddit, diría que aprender a leer me ha hecho menos productivo. El compositor Eric Satie ponía su paraguas debajo de su abrigo para evitar que se mojara. También tenía una docena de trajes idénticos. Sí, también aprendí eso, trajes de terciopelo gris idénticos. Que no siempre tendría una calculadora conmigo. El chiste es a costa tuya. Mi papá una vez no dejó que mi hermana usara una calculadora en la tarea a pesar de que el maestro les dijo a todos que tenían que usar una calculadora. Reverencia. Me enseñaron a hacer una maldita reverencia en el jardín de infantes. Letra cursiva. Nadie quiere que use cursiva. Iba a decir eso. Luego pensé en las firmas. Luego pensé en mi firma, que son solo líneas onduladas. Así que sí, cursiva. Aprender a escribir en cursiva me enseñó a leer cursiva. Es útil cuando pasa mucho tiempo transcribiendo y catalogando documentos históricos, como cartas y diarios de la era de la Guerra Civil. Autoconocimiento de hecho. Solo escuchamos música relajante e imaginamos que estábamos nadando con delfines. La mitocondria es el motor de la célula. A menos que te conviertas en biólogo celular. Horas y horas de clase de educación para la vida cristiana en colegio católico privado. Era una materia básica en todos los niveles de grado, desde la escuela primaria hasta la secundaria. Fácil pero ese tiempo podría haber sido utilizado literalmente para cualquier otra cosa. Fui a una escuela para segundo y tercer grado que tenía una iglesia en el campus y 2 veces por semana la clase era conducida a la iglesia a la mitad del día para un servicio cristiano. Pero fue terriblemente confuso para mí ya que era una escuela pública. No fue etiquetada como una escuela alineada religiosamente. Ni idea de cómo se estaban saliendo con la suya. Después de soportarlo durante un par de semanas, algunos amigos y yo dijimos que queríamos optar por no participar, lo cual estaba permitido, pero eso significaba que algo así como 4 o 5 de nosotros simplemente estábamos matando el tiempo en un salón de clases vacío durante 1 hora. Sin hacer nada. La promesa de lealtad, solo lo dijimos en la escuela. Creo que nunca lo he dicho en ningún otro lugar, y tengo casi 40 años. Seguridad pública. Nos dieron pistolas de plástico llenas de arena para que sea pesada y nos enseñaron a sujetarlas. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Reemplazaron la economía doméstica con seguridad pública para enseñarnos a usar armas? Literalmente tuve un semestre de economía doméstica en mi tercer año. En tercer grado, me sacaron de la clase de gimnasia porque no podía saltar. Un estudiante mayor me enseñó en el pasillo cómo saltar. Tengo 52 años. Todavía no he necesitado esta habilidad, así que me enseñaron a saltar. Me despierto en medio de la noche y me digo a mí mismo ¿por qué? Pentámetro yámbico. ¿Por qué diablos necesito saber qué es eso? Puedo, o podría, si quisiera, leer y entender a Shakespeare sin saber qué es el pentámetro yámbico. Cálculo, era obligatorio y, sin embargo, es una rama bastante limitada de las matemáticas que la mayoría de la gente nunca usará. Me encuentro usándolo todo el tiempo. Muchos de los cálculos cotidianos usan cálculo. Simplemente no lo consideras como cálculo porque es una segunda naturaleza para ti.
Pruebas en geometría. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaríamos esto? ¿Por qué tendríamos que probar que un triángulo es un triángulo? Nueva Zelanda es el principal proveedor mundial de sal debido a su relación entre la costa y la masa terrestre. Me enseñaron que la guerra civil era realmente sobre los derechos de los estados. ¡Qué broma! Sí, los derechos de los estados para permitir la esclavitud legal. Escribir ensayos largos. En la vida real, todo el mundo deja de estar interesado después de unos 10 segundos. La educación general es general y sirve para crear una base para diversas carreras y actividades laborales potenciales. Entonces, saber que las mitocondrias son el motor de la célula es inútil para la mayoría de las personas. Pero es esencial para cualquier persona que trabaje en biología o medicina. La redacción de ensayos es inútil para la mayoría, pero esencial si trabaja en cualquier tipo de trabajo de periodismo, derecho o política. También tiene el efecto secundario de hacer que las personas piensen sobre cómo enmarcar argumentos y comprender cómo construir un caso para las cosas. Y caramba, resulta que cómo persuadir a la gente a tu posición es una habilidad útil. Aunque en general diría que el sistema educativo romano clásico es deficiente. El trivium colocó a la retórica en el centro de la educación. Eso significaba ensayos, hablar en público, cómo hablar con la gente y persuadirla. Fue un poco más formalizado y se centró en el elemento de persuasión. Que algo no sea útil para todos no significa que no se deba enseñar. Deportes de equipo. Casi toda la educación física estaba aprendiendo a jugar béisbol, fútbol, etc. Nadie que yo conozca llegó a jugar en un equipo de ningún tipo. Y, como médico, veo a cientos de pacientes que no tienen idea de cómo mantenerse en forma. Todo ese tiempo podría haber sido utilizado de manera mucho más productiva. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.